Muy buenos días para cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan en esta mañana, en esta página de SMI Reforma El Salvador. En esta mañana de este día 13 de octubre, les deseamos pues muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Al contemplar la luz de este día, pues vamos a darle gracias a Dios al meditar en su palabra y poder reflexionar en este consejo para esta mañana. Pero antes los invito a que hagamos una oración. Oremos. Padre que moras en las alturas de los cielos, agradecemos en esta mañana porque nos permites la vida y la oportunidad de poder meditar en tu palabra. Ayúdanos a entenderla. Te pedimos también por cada uno de los hermanos y amigos que sintonizan este programa. Suplicamos que tu palabra sea como una semilla para que pueda producir frutos para una vida eterna. Perdona, Señor, nuestros pecados. Suplicamos el derramamiento de tu Espíritu Santo. Te pedimos también por los enfermos y por todos los necesitados. Lo pedimos sin merecerlo en Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, de esta manera vamos a meditar en la palabra de Dios. Con este título para esta mañana del tema es la recepción triunfal de Cristo en el cielo. Qué importante es pensar en esa escena, de esa entrada triunfal de Jesús, ¿verdad? Allá en el reino de los cielos. Y tenemos una cita bíblica que es el libro de Salmos 24:9. Dice la palabra de Dios: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Qué importante, hermanos, pensar en esta declaración, pues da a entender acerca de esa entrada triunfal de Jesús en el cielo. Por eso que el salmista pues aclara y dice: alzad, ¿verdad?, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas. ¿Por qué? Porque entrará el Rey de Gloria. Hermanos, es importante meditar en esta escena. Bueno, hay una lectura que habla de esta entrada triunfal, que se llama este libro El Gran Plan de Dios. Aquí habla acerca de la entrada triunfal de Jesús y todas las maravillas, ¿verdad? Toda esa escena que se va a poder contemplar va a ser una maravilla. Y nuestra lucha sería poder estar ahí. Esa sería nuestra lucha, de poder estar en el cielo. Por eso Jesús vino a morir por cada uno de nosotros. Y Jesús, ese es el que fue una ofrenda, fue el precio por nuestra redención. Y Él desea que también nosotros un día podamos ir a ese reino de los cielos. Bueno, vamos a compartir, hermanos, la lectura que corresponde para esta mañana en esta matutina, el Cristo triunfante. Dice así: Cristo anhelaba que los agobiados, oprimidos y cansados seres humanos acudieran a Él para darle la luz, la vida, el gozo y la paz que no habrían de encontrar en ninguna otra parte, porque precisamente esos seres pecadores eran el objeto de su más profundo interés, piedad y amor. Qué importante, hermanos, tomar en cuenta, ¿verdad?, este consejo. Ese era el anhelo cuando Jesús anduvo en esta tierra. Ese era su interés principal. A todos los agobiados, dice, a los oprimidos, a los cansados, a aquellos seres humanos, ¿verdad?, para que acudieran a Él. ¿Qué quería el Señor? No vino solamente de vacaciones a esta tierra. Él quería impartir, ¿verdad?, darles a la humanidad la luz, ¿verdad?, del Evangelio. Él deseaba darles vida, ¿verdad?, una vida y vida eterna, el gozo, ¿verdad?, y la paz que solo se pueden encontrar en Jesús. En este mundo se ofrece paz, se ofrece seguridad, pero no hay paz ni gozo más grande que el de conocer a nuestro Señor Jesús. Y ese era el deseo de Jesús. Cuando vino a la tierra, dice que era su anhelo poder compartir y poder dar a los agobiados, a los oprimidos, a los cansados, a todo ser humano, dar de la luz del cielo. Dice la lectura:
Pero en el momento en que más necesitaba de la simpatía humana, en la hora de su juicio y de su mayor tentación, sus discípulos más promisorios lo abandonaron. Se vio obligado a pisar solo el lagar y no hubo ninguno del pueblo con él. Una atmósfera de apostasía los rodeaba. Desde cada dirección podía oír el sonido de la burla, de la mofa y la blasfemia. La pregunta, ¿cuál era la perspectiva de sus discípulos en un mundo que no toleraba al Hijo del Dios vivo? Hermanos, ¿verdad? El deseo de Jesús fue ese. Él impartió el Evangelio, lo comunicó, cuáles eran las buenas de salvación. Él ayudó pues al ser humano. Y aún sus más cercanos, que eran sus discípulos, dice que en el momento, ¿verdad?, del juicio, en el momento de la mayor tentación, aquellos discípulos, los provisorios, lo abandonaron y se vio obligado a pisar el lagar solo. Bueno, ya había una profecía que eso iba a suceder, porque Dios sabe todas las cosas. Ya había una profecía mesiánica que dice que cuando hirieran al pastor, sus ovejas lo iban a abandonar. Ya estaba escrito así. Pero, claro, hubiera sido un apoyo moral para Jesús, pero él estaba dispuesto a pasarlo también solo, porque él lo sabía. En realidad él sabe todas las cosas. Pero dice, ¿verdad?, que cuando fue abandonado, claro, humanamente pues se sintió triste, ¿verdad? Una atmósfera de apostasía los rodeaba. Desde cada dirección podía oír el sonido de la burla, de la mofa y la blasfemia. Pero él tenía bien claro cuál era su propósito. Él sabía que como hijo de Dios, su propósito era rescatar a la humanidad, a pesar de ser abandonado, pero él nunca retrocedió, a pesar de ninguna burla, ni de cada golpe, ni cada azote, ¿verdad?, que recibió, ni aun que sus discípulos lo abandonaran. No, nunca retrocedió, porque él tenía bien claro su objetivo de comprar a la raza humana a través de su sacrificio. ¿Cuántas veces nosotros, porque ya hay burlas, ya hay desprecios de los demás, algunas veces retrocedemos en nuestros planes y propósitos? Pero Dios quiere, ¿verdad?, de cada uno de nosotros que aprenda la historia de Jesús, el sufrimiento de Jesús en esta tierra, y después que medite en la entrada triunfal de Jesús en el reino de los cielos. Como decíamos en la lectura de ayer, que los golpes, ¿verdad?, las marcas de los clavos en sus manos, era como un trofeo de victoria, porque había logrado el objetivo de dar una oportunidad de vida al ser humano. Ahora dice, la obra de Cristo finalizó cuando murió en la cruz, clamando a gran voz, consumado es. El camino estaba abierto y el velo se había partido en dos. Ahora los pecadores podían acercarse a Dios sin presentar ofrendas sacrificiales, sin el servicio de un sacerdote. El Señor Jesucristo sería sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El cielo era su hogar. Había culminado su labor en el terreno de la humillación y su conflicto. Ascendió a los cielos para siempre estar sentado a la diestra de Dios. Así que, hermanos, Jesús, ¿verdad?, culminó su obra cuando murió, ¿verdad?, en la cruz. Y él dijo, ¿verdad?, clamando, consumado es. Ahora el camino estaba abierto nuevamente. Y dice, y ese velo que dividía el lugar santo con el lugar santísimo fue, dice, rasgado. Y curiosamente, dice la Biblia, de arriba abajo. Bueno, cuando estudiamos nosotros con respecto al velo, nos damos cuenta de que ese velo era un velo grueso. No era una tela sencilla, era una tela gruesa que humanamente era muy difícil poderla cortar. Y para que alguien dijera, no, fue cortada de abajo para arriba, para que un ser humano hubiera puesto su mano para cortarla, pero no, era grande, gruesa, ¿verdad? Era muy doble y se rasgó, dice, de arriba a abajo, como una señal de que todos los servicios que se hacían ahora ya no tenían validez, servicios, ¿verdad?, en el santuario, porque él había sido el verdadero sacrificio. Y todo aquel
que quería presentar una ofrenda a Dios, ya no necesitaba llevar un animal, ni tampoco necesita un sacerdote, sino que podemos ir de una manera directa a Dios a través de nuestro Señor Jesús, porque Él le dice el sumo sacerdote según el orden Melquisedec, no según el orden levítica, porque esa terminó con la muerte de Jesús, pero según el orden de Melquisedec es puesto por Dios como sumo sacerdote y ahora Él intercede por cada uno de nosotros. Ahora dice la lectura. En la tumba de José se cubrió con el manto de la inmortalidad y más tarde permaneció en el mundo por un tiempo suficiente para poner más allá de toda duda la evidencia de que había regresado de los muertos. El Señor resucitó de los muertos a fin de estar con sus discípulos antes de su ascensión, cuando habría de ser glorificado delante del universo celestial. Hermanos, qué importante, ¿verdad? Él estuvo en esa tumba, en la tumba de José. Cubrió, dice, con el manto de la inmortalidad y más tarde permaneció en el mundo por un tiempo suficiente para poner, dice, más allá de toda duda la evidencia de que Él había resucitado, que había regresado de los muertos. Según la Biblia, pues habla, ¿verdad?, de que desde que Jesús resucitó, estuvo 40 días más con sus discípulos. Les dio otras enseñanzas más y también fue una señal o una evidencia para todos aquellos que dudaban de la resurrección de Jesús. El apóstol Pablo escribe en Corintios y dice que se le apareció, dice, a más de 500 hermanos. Así que habían muchos testigos de que miraban a Jesús resucitado. Ya no, ¿verdad? Ya no había dudas en ellos, porque Él se le apareció a todos sus seguidores. Y dice, ¿verdad?, que estuvo con ellos ese tiempo suficiente como una evidencia, ¿verdad?, para los que pensaban todavía, porque había muchos conceptos errados, ¿verdad?, entre varios de sus seguidores. Algunos ni tomaban en cuenta de que ya era el tercer día. Mejor los sacerdotes estaban pensando en lo que Jesús había dicho. Por eso mandaron a soldados a cuidar la tumba, porque pensaban ellos de que los discípulos podrían robar el cuerpo y empezar a proclamar que había resucitado. Pero ellos estaban pendientes de eso y Jesús resucitó y fue una evidencia clara de que era el Hijo de Dios. Y Él les dio a entender que su sacrificio había sido aceptado y ahora la humanidad tenía la oportunidad de un día poder ver a Jesús, ¿verdad?, para vida eterna en el reino de los cielos. Dice esta lectura: todo el cielo esperaba ansioso el regreso del Hijo de Dios de un mundo devastado y desfigurado por la maldición del pecado. Él ascendió desde el monte de los olivos, rodeado por una nube de ángeles que lo escoltaron triunfante a la ciudad de Dios. ¿Qué contraste ofreció la recepción que se le brindó en el cielo con la que se le dio aquí, cuando vino a la tierra? En la lectura de ayer hablábamos de que cómo fue recibido Jesús, cuál fue la recepción que se le dio al Rey de Reyes y al Señor de Señores cuando vino a esta tierra. Y cómo fue el trato que le dio la humanidad a aquella nación que había sido escogida por Dios. Pero qué contraste, dice, fue la recepción que recibió ahora en el cielo cuando iba de esta tierra de un mundo devastado y desfigurado por la maldición del pecado. Ahora recibido en el cielo con honores porque había comprado, ¿verdad?, la salvación de la humanidad. Qué diferente fue esa recepción en el cielo que la que recibió en la tierra cuando vino por primera vez. Dice, ya no había dolor ni pesar con lo que tuvieran que encontrarse a cada paso. Ya no había ningún sacerdote buscando atraparlo y ninguna palabra o expresión que pudiera ser mal interpretada, con el fin ulterior de molestarlo, atormentarlo, insultarlo y burlarse de él. La exaltación de Cristo fue proporcional a su humillación. Solo podría llegar a ser el Salvador y Redentor si primero llegaba a ser la ofrenda sacrificial. Así que, hermanos, ya en el cielo no había nadie que lo molestara. Ya no había nadie que estuviera pendiente de sus palabras para que después quisiera sacar una ventaja o querer acusar a Jesús. Ahora Él recibido en el cielo con honores. Y ya no
con peligros que había en esta tierra, de sacerdotes que lo acusaban, sino recibido en el cielo como el Rey de Reyes, y recibiendo toda alabanza y toda, ¿verdad?, la adoración que Jesús, ¿verdad?, se merece. Ahora, esa exaltación, ¿verdad?, de Cristo fue proporcional a la humillación que recibió cuando vino a esta tierra. Así que, queridos hermanos, Dios nos da una oportunidad de vida a través de su Hijo amado. Queremos esa oportunidad para un día poderlo ver en las mansiones celestiales. Que Dios pueda hacer esa obra en nuestras vidas y también nosotros pongamos de nuestra parte para un día, ¿verdad?, poderle agradecer por ese sacrificio que hizo en la cruz. Vamos a finalizar con una oración. Padre que moras en las alturas de los cielos, agradecemos, Señor, por la vida y la oportunidad que nos concedes de meditar en tu palabra. Perdona, Señor, nuestras faltas y pecados. Te pedimos que nos ayudes a entender el sacrificio, sobre todo a mostrar agradecimiento al servirte de todo corazón, esperando un día poder tener el privilegio de verte para vida eterna. Bendice a todo tu pueblo, bendice a los enfermos y bendice este programa. Te pedimos sin merecerlo en Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, de esta manera hemos finalizado el programa de esta mañana. Los esperamos para un próximo programa en esta página de SMI Reforma El Salvador. Bendiciones para todos.